Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por fin regreso con una guía ya de un deck que yo he ido puliendo poco a poco, ¿de acuerdo? Estoy muy emocionado porque Hera es uno de mis personajes favoritos, los espectros son uno de mis series favoritas, Rebels, y la verdad que tenía muchas ganas de que algo funcionara. Y lo estoy consiguiendo, gente. Acabo de ganar hace 2 días una jornada de la liga de TTS, de cartas y charlas, me parece que es el canal, o charlas y cartas, nunca sé cuál es el orden. Y bien, junto a una Sabin verde. Con mis amigos estoy teniendo bastante win rate, estoy ganando partiditas en Carabas. Cuesta, ¿vale? Ya verán que estoy en una versión muy avanzada del deck, pero está funcionando. Así que si te gusta Gera, si te gustan los aspectos, yo creo que Gera Verde es para ti. Bueno, en esta ocasión sí vamos a seguir un poco más el guión normal de cómo crear un deck, aunque justamente por la parte de espectros vamos a cambiar un poquito el esquema, ¿de acuerdo? Vale, estilo de juego, es un estilo de juego mid-range, clarísimamente, ¿vale? No somos agro, no somos control para nada, la partida queremos ganar pronto el early, ¿vale? O sea, la primera parte de la partida queremos tener presencia en mesa, tener ventaja en la mesa, obligar a que el rival gaste recursos para tratar de reponerse y luego nosotros llegar otra vez a poner cosas importantes en mesa e ir rematando poco a poco, ¿vale? Partidas muy largas no nos vienen mal, ojito con el agro, ¿vale? Es un deck flexible, ¿no? La parte buena de este midrange y de algunos recursos que tenemos en el deck es que somos bastante flexibles. Podemos ir bastante agresivos para un control y podemos parar más o menos bien, es lo que me está costando un poquito, al agro, ¿de acuerdo? Tenemos unidades de mucho valor, ya verán, de mucho impacto, por eso somos un mid-range fuerte, soltamos cosas fuertes en mesa. El problema es que a veces no tienen impacto directo, y es uno de los problemas que yo veo a día de hoy en el deck, pero ya se han visto cosas del set 2 que van a traer ayuda para que este deck sea mucho más consistente. Y por último, si juegas este deck es por espectros, ¿vale? O sea, hay otros mid-range verdes que van a ser más interesantes, más consistentes, más fuertes. Este te trae espectros. Líder y base. Comencemos con Hera. Bueno, la showcase es una barbaridad. Al principio no me gustaba nada, he de decirlo. Prepárense para un vídeo largo, ¿vale? Esto es un vídeo mío de yo hablarles y hablarles y hablarles. Bueno, Hera sin duda. Pues eso, showcase brutal. Solo trae a la mesa que podemos ignorar todas las penalizaciones de aspecto siempre que jugamos una carta que tenga la palabra clave espectro. Y entonces es una habilidad pasiva. Por un lado está bien porque no tenemos que gastar acciones en hacer algo con ella. Por tanto, la iniciativa es fácil que pueda ser nuestra, ¿no? Dependiendo de qué líder tengamos delante y cómo va la partida. Entonces, cuando nos la derrotan, ya deja de tener mucho valor. O sea, sí, seguimos teniendo esa fortaleza de un deck distinto, pero no nos sigue aportando token de experiencia, escudos, daño, etcétera, ¿vale? Y bueno, cuando está en mesa es un 4-6, sale en turno 6. Es un poco tarde, la verdad. Si hubiese salido en turno 5 no hubiese sido para nada opresivo a día de hoy. El deck veremos qué pasa en el futuro, porque puede ser que sigan sacando cartas que tengan la palabra clave de espectro. Y bueno, cuando sale, pues vamos a empezar a dar tokens de +1/+1, tokens de experiencia a otras unidades únicas. Eso a veces condiciona nuestras jugadas, no es súper determinante, no hay que jugar muchísimo en torno a ello, en algunas ocasiones, en otras veces va a ser clave porque vamos a ganar ese punto de daño extra o ese punto de vida extra para salirnos de takedowns, de poder tradear bien con el rival, ese tipo de cosas. Entonces está en el límite de ser útil y de no jugar mucho en torno a ello, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la base verde, porque uno de los problemas que está teniendo el deck es que hay dos espectros que son muy buenos. Kanan, que es uno de los más usados, si no, Sabine y Kanan yo creo que son los dos espectros más usados, ¿no? De todo el juego a día de hoy. Y Zed. Los dos tienen efectos muy potentes cuando atacan, ¿vale? Pero tienen que atacar. Y jugar 4 o 5 recursos sin que tengan un impacto directo en el momento duele. Por eso la base de 25, por eso este deck verde. ¿Nos podemos ir con otros colores? Sí. Nos podemos ir a rojo para ser más agresivo y ser más destructivo, meternos más con la mano del rival, ¿no? Y controlar la mesa y ser un midrange de otro modo, ¿ok? Nos podemos ir a amarillo. La verdad, a día de hoy, siento que con amarillo no renta prácticamente nada, salvo por levantar cosas a la mano del rival y que nuestras unidades que no han tenido impacto en ese turno luego puedan tener más impacto. Eso es solo lo que se me ocurre. Estoy improvisando esta parte de amarillo, ¿eh? Y la parte azul, que va a ser la siguiente Gera que yo traiga cuando salga el set 2, porque yo lo enfocaría a Mileo, ¿vale? Lo voy a dejar ahí porque Kanan, Chopper y algunas cartas que nos han ido mostrando pueden ir en dirección milear al rival. No sé si será factible, pero yo lo voy a intentar, ¿vale? La otra razón de por qué jugar verde es Mando. La carta Mando, legendaria, doble aspecto verde, es muy buena.
nos ayuda a acelerar cosas. Luego vamos a entrar más en detalle, ¿vale? Pero carta legendaria que quería usar, ¿vale? Merece mucho la pena porque además lidia bastante con las listas de control. El deck, bueno, lo he llamado Green is the New Black, versión 10. Sigo trabajando en ella. Y este es el deck, este es el deck. Cosas llamativas, efectivamente. La gracia de Hera es que podemos meter este deck multicolor con muchos aspectos distintos debido a los espectros. Esta parte que les digo que voy bajando, subiendo, ¿no? Voy modificando, es la versión 10, por eso hay cosas que tienen 2, hay cosas que tienen 3, hay cosas que tienen 1. Está en evolución. A lo mejor llego a una versión 15 y todavía no estaré dando con el deck perfecto. Recordemos que en el torneo de Atlanta de $5.000 hubo 0 Heras. O sea, un torneo donde ya había mucho dinero en juego, donde había mucha gente que se iba a llevar bastante dinero, nadie llevó a Hera. ¿Por qué es? Pues porque no está fuerte. Aún así, hay gente que ha llevado y que me ha dicho, Alejo, he llevado a Hera a un torneo y quedé top 2. Solamente perdí contra, creo que fue un boba verde, me parece. Entonces, sí, la gente está llevando menos en España a torneos, pero torneos ahora mismo grandotototes de dinero prácticamente no se ve o directamente no está. Comencemos con los espectros, ¿no? O sea, si al final estamos jugando Hera es porque queremos jugar espectros. No hay otra razón por jugar Hera. Ninguna, de verdad. Hablemos de los espectros. Chopper. Chopper es uno de mis grandes problemas y es una de las versiones... Hasta la versión 9 estaba en el deck, pero lo he quitado. Lo he quitado porque al final me encanta. Tiene impacto, molesta mucho. Con ala U acaba saliendo porque a veces necesitamos sacar un coste 6, entre 1 o 2 unidades, un coste 6, nos sobra un puntito, Chopper baja y está bien. Y está bien porque además potencia a otros espectros, ¿no? Por ejemplo, Kanan. Solamente con Kanan y Chopper ya descartamos 2 cartitas cuando ataca y conseguimos milear más al rival y conseguimos llegar a quizá más curación. El problema es que si lo juegas de inicio tiene poco impacto. Tiene poco impacto relativo. Sale en turno 1, pides un recurso. En turno 2 sacas lo que sea, Chopper ataca inmediatamente, tiene que atacar el primero, ¿vale? Para tratar de milear, sacar un evento y estropear la curva del rival, ¿no? En lugar de tener 3 recursos, va a poder utilizar 2 si hemos sacado un evento. Y, bueno, de pronto está molestando y nos ayuda a lo que decíamos antes de controlar un poco más el inicio de la partida. Es decir, necesito tener controlado el inicio de la partida para llegar a mitad de partida muy fuerte y reventarte como un midrange que soy. Entonces, en ese sentido, cumple. Pero a día de hoy, a veces siento que sacar a Chopper de turno 1 es lento. Es lento y robarlo más tarde también. Por eso he dicho, a ver, tiene que estar en el deck, pero ¿por qué la serie siempre estaba ahí como de backup y al final llegaba para salvar la situación? Banquillo, ¿vale? He puesto una copia en el banquillo, pero idealmente me gustaría llegar a meter 2, porque contracontrol es clave, ¿no? Poder empezar a quitarle cartas desde el turno 2 de la partida, ¿no? Lo saco y ataco, te quito una carta, aunque no sea un evento, me da igual, pero quitarte una carta y que empiecen a salir cosas importantes nos va a dar mucha información a nosotros para saber cómo manejar los futuros turnos de la partida, ¿vale? Entonces, por eso idealmente lo quiero tener una segunda copia en banquillo, tengo que ver qué quito. Y sí, contracontrol va con todo y a tratar de quitarle cartas. Sabine Wren, bueno, en turnos más avanzados de la partida yo acabo llevándola recursos prácticamente siempre, porque se siente floja. Etra tenía 3 copias, pero muchas veces acabo... Bueno, es un coste 3 sólido, es una jugada de turno 2 sólida, tiene 3 de ataque, 4 de vida, bien. Que ataque y nos permita acelerar el deck y poder jugar con nuestro deck es muy positivo, lo necesitamos para poder tener un mejor robo, bien. No está mal jugarlo con la base de 25, pero como dije antes, bueno, lo vamos a hacer al final del vídeo, pero ya voy adelantando. Es muy importante tratar de retrasar lo máximo posible la base de 25, ambos, porque si no, podemos perder potencia, ¿vale? Y lo queremos para Kanan y para Zed. Entonces, gastarlo en Etra, si es muy relevante, sobre todo contra agro, lo podemos pensar. Pero si no, bueno, he bajado a 2 copias porque al final acabo sacándole poquito valor, ¿vale? Y aquí empieza la chicha, las cosas un poquito más interesantes. Vamos a empezar por Kanan y por la chispa del Revión, 2 cartas que ya se están viendo mucho en decks, por tanto no voy a profundizar muchísimo en ellas. Kanan es súper importante porque nos da curación y nos quita recursos al rival. Y es importantísimo quitar cartas al rival, sobre todo por saber qué le queda, ¿no? Y por entender qué trae en el deck. Es súper importante. Y es donde por eso Chopper gana valor porque es baratito, le puede acompañar fácil.
Muchos rivales no lo priorizan, otros lo priorizan totalmente a Chopper. Me apasiona que prioricen al droide asesino. Pero eso, curación prontito en partida es clave y Kanan nos la trae, ¿vale? Entonces es muy factible que con la base de 25 lo queramos jugar con ambos para curarnos prontito y parar un poquito al agro y pues eliminar algo fuerte del rival. Y la chispa de la rebelión. Empecé con 2 cartas, lo he subido a 3, con la idea de que a veces no cuadro perfectamente los recursos y quitar cartas al rival siempre es potente. He tenido partidas de jugar 2 en un turno, ganar partida. Dejar al rival con 0 cartas en mano, yo tener como midrange bastantes joyitas en mesa, va a depender de su robo y como no robe bien, cabeza, cabeza, cabeza y acabo partida. De verdad, es la chispa de rebelión muy buena. ¿Qué vamos a buscar? Contra control, sobre todo, vamos a buscar quitarle las áreas o cosas gordas que no podamos quitarnos porque no somos azul, no tenemos Vanquish, no tenemos Takedown, ¿vale? Contra agro, cositas como K2, cositas como el daño directo por una causa en la que creo que se llama, For a Cause I Believe. Cositas así, cosas que no podemos manejar como un midrange de mesa, es lo que tenemos que buscar para quitar de mano, ¿vale? Ahora, pasemos a las cartas que seguramente no habrán visto tanto en mesa porque solamente se juegan en este deck. Tebo Relios es un tema, ¿vale? Iban 3 en mi deck, lo he bajado 2 y creo que es el número exacto. Es potentísimo. Coste 5, 5, 5, muy buenas estadísticas. Cuando esta unidad completa un ataque, si el defensor ha sido derrotado, puedo infligir 4 de daños a una unidad terrestre. Por tanto, es una carta que estabiliza muy bien mesa, como buen midrange que somos. Necesitamos estabilizar mesa y tener ventaja. Entra con ambos de la base, ¿vale? Limpia una unidad, remata a otra y nos quedamos bien para meter presión, presión, presión. El problema es que si hemos gastado ese ambus en otra cosa, es lento. Y si al final lo que nos pone en mesa no podemos limpiarlo de un ataque, porque, yo qué sé, le ha puesto, tiene 6 de vida, por la razón que sea, acaba teniendo solamente estadísticas. Y es uno de los problemas que le veo. Pero hay cartas futuras que van a solucionar esto. Entonces, por eso digo que en el futuro va a mejorar. Por ejemplo, contra Sabine lo queremos guardar en mano, base de 25... Cuando sea que el rival tiene los recursos correspondientes, paso, 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 paso. Hay veces que el rival no saca a Sabine porque cree que tengo que hacer Aurelius en mano y seguramente lo voy a tener. Sale, revienta a Sabine y te limpia otra unidad de la mesa. Y Espíritu, jugada buenísima, ¿vale? Es un valor brutal, de verdad. 6-5-5, estadísticas decentes. En cuanto es jugado, tiene escudo y le vamos a dar un escudo a otro espectro. Como Hera sale con 6, pues es jugada típica. Saco a Hera, si veo que va a aguantar, ¿vale? Si veo que tiene el rival algo ahí muy fuerte en mano o a una unidad que me la puede reventar, pues trato de retrasarlo. Pero normalmente jugada muy típica que hago es, sale Hera, aguanta, saco al espíritu, le pongo un escudo, ataco con Hera, le doy un token de experiencia al espíritu. Ese token de experiencia de espíritu para tener vida 6 es clave para salirnos de eventos del rival, ¿vale? Si quieren usar un Vanquish en él, adelante, tengo otros 2 más, tengo Home Ones, tengo un montón de cosas gordas que a ver cómo te las quitas más tarde, ¿vale? Pero ese puntito 6 de vida, clave, ¿bien? Y nada, muchísimo valor, al final es un 5-5 en la parte del espacio, que va a tradear bien con cosas que nos vaya sacando el rival y luego va a ir contra la cabeza si hemos conseguido que aguante suficiente. Y escudo, escudo, escudo. Es clave que sepan gestionar los escudos con el espíritu para sacar mucho valor a este midrange, ¿va de acuerdo? Hay partidas donde no robo el espíritu y sufro muchísimo. Tenerlo en mano ayuda mucho. Robarlo de inicio, quizá lo tiro, ¿vale? Si lo robo de inicio, sí lo llevo a recursos, porque necesito otras cosas antes. Pero muchas veces lo voy a sacar, lo voy a echar en falta. Y venga, pasamos ya a las unidades terrestres. Y vamos a empezar con el coordinador de la alianza. Este es el señor que tiene la culpa de que Chopper no entra en la lista. Yo me resistía a meterle justamente porque competía con Chopper, ¿de acuerdo? Me resistía, pero es cierto que al final tiene que salir. ¿Por qué? Por Zeb y por Kanan. Hemos dicho que son unidades muy interesantes, que son súper dependientes de salir con ambos. Sacaros un turno antes habilita que, bueno, todavía no es importante que hayan tenido impacto inmediato, pero como han salido antes, van a tener mucho impacto en su turno normal, ¿de acuerdo? Entonces, turno 1, coordinador de la alianza, llega el turno 2, tenemos 3 recursos en mesa, giramos al coordinador de la alianza, sale Kanan en turno 2, belleza de jugada. 4 o 5 estadísticas brutales, va a atacar y lidiar con muchísimas de las cosas que nos pueda sacar el rival, y si no se ha ido a la cabeza, curar. Y si no, te mileo, te mileo, te mileo, te mileo. Y lo más importante, nos estamos reservando ese ambus para otra cosa, o para un Kanan futuro, o para un Zeb futuro, ¿de acuerdo? Es importante el coordinador de la alianza. Va 3 copias.
Habría que estudiar si conseguimos bajar a 2 y meter a Chopper, ¿vale? Es un cambio posible, porque yo quiero llevar a Chopper, joder, es que quiero llevar a Chopper, es de mis personajes favoritos, de verdad. La otra carta que vamos a hablar es Mod Mothma. Idealmente llevaba 3 copias, ¿vale? Carta muy buena, no me voy a detener en ella, ya la hemos analizado en el vídeo en el canal muchísimas veces, en varios decks también. Sobre todo la quiero para buscar Esperanza Brillante. Es el principal uso a inicio de partida. ¿Por qué? Porque este deck adolece de parar el agro rival en la parte del espacio. Partidas que he perdido, tanto en liga como amistosas, es porque no tenía respuesta en la parte del espacio. Muchas veces es porque dependo de un evento, que vamos a ver a continuación, y de conseguir tener la Esperanza Brillante. Si no lo tengo, me acaba entrando tanto daño que no llego a curarme suficiente. Después, busca lo que te dé la gana. Vas a acceder rápido a los Home Ones, vas a acceder más rápido a espectros. En mi opinión, se sigue quedando en el deck, pero no descarto que puede ser una de las favoritas para irse si conseguimos tener algunos centinelas o naves baratitas verdes en la parte del espacio. Este Marine Combatiente no tenía que estar aquí porque está aquí. Y es que estas 3 cartas no me voy a detener en ellas para hacer el vídeo más cortito si puedo. Son 3 cartas básicas en todo deck verde-blanco. El Teniente de la Flota lo he bajado un punto, solamente tengo 2 copias, porque al final no es tan determinante y a veces siento que es un poquito lento o no necesito ese +2 al ataque porque ya mis unidades tienen bastante ataque. Unidades terrestres, venga, aquí van cositas interesantonas, ¿vale? Primero, el andador de refuerzo, carta muy buena, sobre todo la vamos a querer por la curación. Si llegamos al momento donde necesitamos bajar esta carta, es por la curación, básicamente. Si de pronto me ha pasado contra un Chirrut, ¿vale? Que lo juega muchísimo mi novia, contra un Chirrut que nos ha descartado bastante de la mano, es interesante también por el robo, ¿vale? Entonces, ese robo, si hemos conseguido parar a Chirrut, que muchos de los recursos tienen que ir a tratar de parar a Chirrut, porque es la única condición de victoria que de verdad nos preocupa contra ese deck. A veces utilizarlo para robar carta justamente nos ayuda a mantener mejor la partida y estabilizarnos. Y después curar, 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 ¿vale? Ahora nos vamos a la parte interesante. Esquife de escolta, una copia. ¿Por qué? Porque hay veces que sí, prefiero tener un Kanan en mesa, sin duda, pero necesito ambos. Necesito que tenga impacto algo rápido, porque he dejado a Sabine líder tocada, porque he dejado a un Fighter for Freedom que está ahí pidiéndome que saque algo y lo reviente, o si no me va a caer un montón de daño de carta roja, carta roja, carta roja. El esquife de escolta está por esto. Como llevamos al Dispatcher, ¿vale? Ese 1-3 que hemos visto antes, que giramos y bajamos gratis. Es que no me sé los nombres en castellano, perdón. Como tenemos bastantes cositas verdes, y con las cartas que hemos visto justo antes, es muy fácil que salga con ambos. Por tanto, muy buena contra ciertos pairings para quitar amenazas importantísimas. Y lo que he dicho antes, y que voy a hablar más tarde, es clave que tratemos de atrasar lo más posible el ambush, sobre todo por la amenaza del rival. Va a tener un Kanan, va a tener un Zeb, me lo va a bajar con ambush y va a tener mucho impacto. Si lo conseguimos atrasar mucho, condicionaremos de algún modo el juego del rival. Este esquife de escolta nos aporta esto. Y ojo que no quite una copia del hostigador para meter otra. Hostigador de Escuadrón Pícaro, ¿por qué lo quiero? Otra vez, emboscada de daño 4, vida 6, por tanto se va a quedar en mesa y si el rival no puede lidiar con él, otra unidad que va a poder ir contra la base a meter daño, daño, daño. Y recuperamos una carta de coste 2 de nuestra pila de descartes. Perfecto para recuperar un Chopper, perfecto para recuperar una Mod Mothma, para seguir generando el robo y buscar esas respuestas, o un Marine del Combatiente, ¿vale? Pero es cierto que quizá prefiero tener algo más baratito, sobre todo para también jugar más cosas desde el ala U. Entonces, otro esquife de escolta creo que va a ganar valor a futuro, ¿vale? Ahí pueden ustedes experimentar y me van contando. Unidades espaciales, una copia del ala X de la Alianza. Sé que no es lo mejor del mundo, pero no hay otra cosa baratita que me permita jugar en turno 1 en el espacio que sea cierta amenaza. Entonces, contra el agro enemigo, ya les dije que me estaba costando, es uno de los cambios de esta versión 10, meterla para que al menos en 2 ataques me pueda quitar un ala A. O la 2-3 que cura 1 de azul, ¿vale? El Esperanza Brillante, no hay mucho más que decir de ella. Es una cartaza. Queremos sobre todo el Centinela. Hogar 1. Y bueno, y algo importante. Es unidad única. Por tanto, Hera le puede empezar a dar +1, +1, +1. Ocurre que a veces el agro se estampa con ella, me lo deja a tiro de un ataque del ala U. Ataco con Hera, le doy un token de experiencia y ese ala U ya no me la derrota. Y al final, con un par de tokencitos, empieza a hacer daño 3, daño 4 a la base y ojo que puede lidiar con SAS. Y Hogar 1, ¿qué decir? Cartaza.
Si llegas a jugar Hogar 1 y te dura 2 turnos, un turno, ¿no? Donde puedas sacar ventaja del restore, es clave. Y recuerden, es 3 o menos, no es unidad de coste 3, que a mí a veces me pasa que digo, coste 3, y voy de una y busco un coste 3. ¿Cuál es la mejor? El defensor de la base eco, ¿vale? Metemos un centinela en la parte de la izquierda. Si necesitamos prisa, o sea, necesitamos tener impacto rápido, teniente de la flota le dan un +2 a otro rebelde para que termine partida o lidie con algo del rival y mantenernos en partida, ¿vale? Pero si no, Kanan es muy buena opción porque lo sacamos rápido y sabemos que el siguiente turno va a poder atacar y tener impacto con curaciones, descartando cartas y demás. Y luego, bueno, pues cuadrar matemáticas, ¿vale? El Dispatcher, pues bueno, si al final sacamos esa es otra, muy buena opción, el espectro, la nave de los espectros, ¿vale? Ghost. ¿Por qué? Porque lo jugamos, metemos una amenaza gorda en el espacio junto al Hogar 1 y ahora el rival dice, bueno, ¿cuál quito? ¿El que da escudos a los espectros o el Hogar 1 que tiene más estadísticas y tiene Restore 2 y da Restore 1 en área, ¿no? O sea, a todos los compañeros. Le ponemos en un problema. Y en cuanto jugamos al Hogar 1, le damos un escudito a otro espectro y ese espectro puede empezar a atacar, lidiar con cosas, estabilizamos mesa y a por todo contra la base. Entonces, otra muy buena jugada. Entonces, el Dispatcher, pues entra ahí. Entra para meter uno más y ya está, ¿no? Eventos. Bien, ofensiva rebelde. Yo llevaba 3 copias, lo he bajado a 2. Es muy buena, por ejemplo, contra Chirrut conseguimos forzar 2 ataques rápidos contra él antes de que se pueda echar el de Forces with Me. Y a lo mejor es el daño correcto o suficiente para que no pueda curarse y Chirrut se vaya rapidísimo en turno, ¿vale? Contra partidas agro, poder hacer que 2 unidades nuestras, que en principio a lo mejor tienen más vida que el rival, o no, pero nos estampamos y le quitamos 2 amenazas para mitigar daño. Top. Contra control, queremos acelerar partida. Hay veces que 2 ofensivas rebeldes, nos consigue acelerar partida y que no tenga la capacidad suficiente como para eliminar las amenazas y poder terminar o meter mucha presión y que luego el rival esté con el agua al cuello, ¿vale? Hay veces que voy a unidad gorda por turno, entonces no tengo tantas cosas disponibles y llega a veces donde ya tengo la mesa estabilizada, no necesito hacer un ataque doble y muchas veces se va a recursos, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya es a gustos, pueden subir a 3, pueden dejarlo en 2, pasamos a la U, no me voy a detener. Cartaza, hay un vídeo que les dejo por aquí, no sé por dónde aparecerá el link, un vídeo analizando a fondo, carta buenísima para lo que queremos plantear en partida, ya está. Y ahora hablemos del super evento Mando, Cartaza, ¿vale? Cartaza. El único problema que tengo es que cuesta 4. Cuesta 4, por tanto, compite con Kanan, ¿vale? A veces dices, Mando, Kanan. Pero, recordemos, es clave retrasar el ambush de la base, ¿vale? Es muy clave. Jugar Mando por encima de Kanan es muy bueno. Siempre al inicio de la partida lo queremos como recursos, para que Hera salga antes, para que Ghost salga antes, para poder jugar una Lau antes. Entonces es muy importante al inicio de la partida, prácticamente siempre, que vaya recursos. Pero hay veces donde no es súper necesario, porque las opciones de dar 2 fichas de experiencia a una unidad y que una unidad aliada haga daño a otra unidad, que no sea única, hay veces que para lidiar contra el agro es muy bueno. Le damos un toque, le damos token de experiencia, por ejemplo, a Sabine, ¿no? A Sabine ya llega a tener 5, bueno, 4 más el on attack, lidia con un ala con un ala A del rival, ¿vale? O sea, nos permite controlar el agro que venga por la parte del espacio utilizando esas 2 opciones de mando. Y a mitad de partida, hacer daño a unidades enemigas ya con Kanan, con Zeb, con Hera, con Ghost, que tienen muchas estadísticas, suficiente para hacer daño y quitarnos cositas del rival que nos molesten. Y la parte de recuperar unidades de nuestra pila de descarte a nuestra mano, top. Objetivo principal, Hogar 1. Recuperamos un coste 8, que al jugarlo vamos a sacar otra carta de nuestros descartes. Entonces, muchísimo valor en mesa y al control le decimos, ¿me has limpiado mesa? Tranquilo, que te vuelvo a plantar un montón de cosas en mesa que te preocupan, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad, evento top. Partidas donde yo más sufro es partidas en las que yo no juego mando rápido. Llevo un resupply, llevo un reabastecimiento porque hay veces que siento que si no lo robo sufro mucho y no consigo rampear, ¿vale? No, o sea, no rampear me hace que me cueste muchísimo la partida y tenga que hacer unos ejercicios matemáticos mentales. Y mejora top, perfidia, ¿vale? Claramente, va enfocado contra agro y contra midrange. Contra rojo, ¿qué queremos quitar, no? Por ejemplo, queremos quitarle Fighters for Freedom. Queremos quitarle rojo 3. Queremos quitar cosas que aporten mucho, ¿de acuerdo? O simplemente algo que lo hayan mejor. Contra azul, un Yoda con un sable láser. Para mí, amigo. Contra amarillo, Boba, te lo quito.
¿vale? O sea, creo que no estoy descubriendo Roma a nadie. Es muy buena en estas condiciones. Llevamos 2 en el deck. Si jugamos contra control, lo quitamos y empezamos a meter choppers y otras cositas, ¿vale? Pero carta muy buena y que muchas veces me da partida, sobre todo para cuidarnos de la parte del espacio. Incluso a esa nave 2-3 que tiene Restore 1 de azul, se la quitamos, ganamos ese Restore que nos va a ayudar a mantener un poquito partida y que el rival, bueno, empieza a sufrir un poco más. Entonces, vale, ahí nuestro chopper esperando en la base o esperando en la nave, ¿vale? De hecho, uno de mis capítulos favoritos es uno que solamente sale chopper, perdido en unos almacenes ahí aliándose con otro droide. Es de verdad de los tops. ¿Por qué 2 restocks? Por la parte del control que nos quieran milear, ¿vale? A valor en mano no nos van a ganar. Vamos a poner un montón de cosas en mesa súper potentes. Y el rival va a tener respuesta, pero no va a tener respuesta siempre. El problema es que nos milee y llegue mucho daño. Tenemos mucha curación, ¿vale? Hay bastantes cosas que nos permiten curar entre Kanan, Garuno y el Walker. Pero, bueno, incluso Yularen, que también lo llevo aquí por si acaso tenemos que necesitar más control, perdón, más curación para ese mileo o para agro, ¿vale? Pero volver a meternos cartas al deck para tratar de parar un mileo que sepamos que es el foco número 1 de su jugada, importante. Yularen por el tema de la curación, las 2 navecitas de coste 3 con Restore 2 si tenemos iniciativa, pues ahí sí, si de verdad vemos que es súper esencial contra el agro, lo bajamos con Ambus para estabilizar mesa lo antes posible y que no se descontrole la partida, porque es donde más podemos sufrir, aunque teniendo varios Traitorous, teniendo cositas que curan y tal, puede ser, y Mon Mothma buscándonos Bright Hope, quizá no es tan grave, ¿vale? Pero opción tenerla ahí. Y luego 2 Walkers más por si necesitamos sí o sí llegar a esas curaciones inmediatas de más 3 curación. Y luego estadísticas y robar cartas, ¿vale? Ese es el banquillo que yo planteo. Me gustaría meter otro chopper en banquillo y quizá uno en el deck, también por el corazón, ¿no? Por tener un chopper ahí en el banquillo ahí y que como chopper solo hay uno, pues tener uno en el deck, ¿no? Pero banquillo bastante medido. Ahí de nuevo me dicen en sus comentarios a ver cuál es su experiencia. Cambios. Vale, esto es lo que más me ha traído una gana increíble de jugar Hera en el futuro. Intervención oportuna. Pagamos un recurso para tener un ambus a una unidad, porque sí, en nuestra mano. Por eso, Kanan y Zeb van a ganar mucho más valor en el set 2, porque no vamos a necesitar retrasar tantísimo el ambus de la base de 25 y vamos a poder dársela por acá. Incluso habilita no tener que jugar a Hera con verde, para que tanto Kanan como Zeb ganen ambos de mano. Y contrabando, vamos a poder tenerla aquí, ¿vale? Para poder sacarlo si hace falta en turnos más posteriores y no se lo va a esperar. Quizás no se lo va a esperar el rival. Y sacar un Zeb que hace 5 de daño, que puede hacer 4 a otra unidad si ha sobrevivido en un ataque y ha derrotado, de verdad, es muy potente para estabilizar mesa y ganar como midrange. Muy, muy buena carta que va a, en mi opinión, va a cambiar mucho de cómo yo voy a enfocar este deck, ¿de acuerdo? Pacificador de Sundari. Otra carta del nuevo set. De hecho, todas son del nuevo set. No siento que haya nada de este set que mejore el deck, ¿vale? Ahí ustedes me dicen. ¿Por qué lo considero relevante? Bueno, es un 1-5, va a aguantar bastante. Incursión 2, me da igual, ¿vale? Lo que quiero es el Restore 2 rápido en partida, para parar el agro. Y a lo mejor eso me habilita no depender tanto de Traitorous, lo puedo quitar de mi deck para depender menos de una carta de coste 5 y poder destinar a otras unidades más potentes que me habiliten más ese midrange, ¿vale? No es única, por tanto no le podemos dar toquecitos de experiencia con Hera, pero sí se lo podemos dar con mando, con el evento verde, ¿vale? Entonces, bueno, de pronto gana más estadísticas y a futuro, a mitad de partida, puede ganar un poquito más de relevancia. Y cartaza que me encanta, porque me encanta el personaje de Echo. Creo que es mi Bad Batch favorito, aunque Hunter está ahí. Es que todos son muy buenos, pero bueno, Echo me gusta muchísimo. ¿Por qué lo quiero? Restore 2, ya está. El problema, otro coste 4 que compite con Kanan, con más cositas. Si tenemos ambos de mano con intervención oportuna, quizá podemos quitar esa nave que es 4-4 con ambos y tenemos otra unidad verde en mesa y puede salir Echo, ¿vale? Entonces ahí vamos a empezar a toca testear, que es la parte buena. A mí es la parte que más me gusta de los TCGs. Mucha teoría de casa, pero luego empezar a probar y buscar opciones. Y ahí abajito, ese clon desertor, ¿vale? 1, 2, 3, Restore 1. Vamos a ayudarnos a lidiar con el agro, pero donde más me gusta es con control. ¿Por qué? Porque tiene recompensa, el rival roba una carta. A ver, ya lo digo aquí. Hera, azul, a milear, ¿vale? Lo he comentado antes, lo vuelvo a comentar ahora. Chopper y Kanan, milean. Pagando vigilancia por 6, milea. Y
este señor, dentro del espectro de Gera, que sale a final de partida, ¿no? O sea, a lo mejor a inicio de partida lo llevas a recursos, pero a final de partida lo empiezas a sacar, ¿vale? Y si el rival lo mata, empieza a robar cosas. Le sigues mileando, ¿vale? Entonces, yo tengo esperanza absoluta en jugar Gera azul mileo y yo seré súper, súper feliz. Así que nada, por eso lo tengo ahí. Y de todos modos, contra el agro, pues nada, ese Restore 1 y poder lidiar con cosas rápidas de él está bien. Lo que me echa para atrás contra el agro es justamente esa parte de robar carta. Contra Sabin y otros agros que he visto que que he conseguido ganar partida, es porque al final le obligo a top deckear, ¿no? Dice, lo que saque y a ver qué pasa. Justo en la liga íbamos 1-1 empatados y era, o si robas por una causa justa, me ganas, porque me quedaban 2 de vida. Había hecho las matemáticas donde es, o me sacas esa carta, o gano yo. Ya le había mileado una, o sea, le había quitado una con Spark of Rebellion, ¿vale? La cartita de espectros que me permite mirar una carta y quitársela. Le había quitado una. Era pronto en la partida, por tanto era, bueno, si sacas otra... No, me había jugado una, que fue muy... Sí, me había jugado una, por tanto, te queda una en, pongamos, 30 y pico cartas. Si la consigues sacar, pues me ha ganado. Si no, te reviento yo porque tenía la mesa controladísima. Entonces, que el agro robe cartas no me apasiona. Pero si consigo controlar más lo que me pueda sacar pronto y me curo, no me preocupa, ¿no? Entonces, ahí estamos. Es una carta a tener muy, muy presente y ver si es mejor que el Dispatcher, si lo seguimos necesitando. Y bueno, creo que ya va muchísimo tiempo hablando. No sé si mucha gente va a ver este vídeo, entre que es Gera y a lo mejor no a mucha gente le da un poco igual este personaje y que es muy... Pueden ver la duración del vídeo y es larguísimo. No sé, yo lo estoy disfrutando. Así que voy a hablar, aunque ciertamente, como ya he explicado muchas de las cosas de cómo ganar y cómo perder, no me voy a tener que profundizar muchísimo. Clave, aguantar primeros turnos. Aguantar al agro es clave, sobre todo en la parte del espacio, ya lo he comentado varias veces, ¿de acuerdo? Y aguantar, pero también aguantar saliendo con ventaja. Si salimos con ventaja, la partida se nos va a poner muchísimo de cara, porque tenemos estadísticas buenas para hacer daño y terminar partida de diversas formas, ¿vale? Aguantar ambos de la base. Creo que he hablado muchísimo de ello. Mando, clave, muy importante priorizarlo en primeros turnos. No lo llevamos a recursos. Nada más empezar la partida, salvo que tengamos una mano desastrosa, ¿vale? Mando importantísima. Rampear y confiar en curación. Mando siempre rampear al inicio de la partida. Tenemos curación suficiente y además podemos recuperar cartas con mando, por ejemplo, que nos van a seguir dando curación, ¿vale? Por tanto, confiamos en curación y rampear. Hay partidas que son de tirarse de los pelos, ¿no? Es decir, estoy a 20 de... O sea, me han hecho 20 de daño. Estoy ahí, pero toca confiar, porque no somos un deck fuerte, no somos un deck tier 1. Somos un deck, yo creo que somos tier 2, ¿eh? Ojo, que yo le veo muchísimo potencial a este deck a día de hoy y podemos ganar muchas partidas. Pero no somos un tier 1, entonces tenemos que rezar. Tenemos que confiar en que estamos en un punto donde la curación va a ser suficiente y saber priorizar muy bien las activaciones de nuestras cartas, de nuestras unidades, para curarnos, recibir daño, curarnos, estabilizar mesa y ir con todo. Y cambios en el banquillo contra control, ¿de acuerdo? No vamos mal, pero Restock va a tener que entrar, Chopper va a tener que entrar, quitamos Traitorous, quitamos alguna otra cosa así que ahora mismo no se me ocurre, y quitar cartas del rival y milear con Kanan, prioridad. Quitarle un montón de cartas para quitar recursos, verlos y estar tranquilos. Es decir, ok, ya no tiene tantos láseres, ya no tiene tantos vengadores, ya no tiene tanto tal, tranquilo y juego en torno a ello, ¿vale? Súper, súper clave. ¿Cómo perdemos? Espacio muy agresivo, lo hemos dicho, y no llegar a las respuestas. Un control que estabilice mesa, ¿vale? Por ejemplo, un Husk que empieza a inflarse de estadísticas, que mediante evento nos quita unidades y que todo lo que saquemos después nos empieza a ganar ventaja poniendo unidades en mesa, nos da mucho, mucho miedo. Lo mejor en torneo, concedes, si lo ves muy negro, porque es muy difícil recuperarse de algo así, ¿vale? Mi experiencia es que es muy, muy difícil recuperarse de algo así. Sobre todo ya si saca el Vengador, no tenemos modo de decir, Vengador, te vas, no tenemos un Vanquish, ¿vale? Entonces, concedes, banquillo a tope y otra nueva partida, porque si no, si intentas sobrevivir, porque con tanta curación, con tantas unidades estadísticas fuertes, vas a alargar mucho la partida, porque a lo mejor el rival no te consigue terminar, salvo que sea mediante mileo, y vas a acabar perdiendo y vas a acabar terminando la ronda 1-0 y a tu casa, ¿vale? Y entonces, no, Gera tiene que ganar el torneo. Centinelas, que no puedas pasar por encima de ello, que tú no robes esos centinelas, recordemos que tenemos poquitos, eso es un problema,
Por eso tener curación es importante. No tenemos centinelas ni tenemos daño desde la mano directo, salvo con mando. Por eso, importante, o sea, es uno de los puntos débiles del deck. Y ir en desventaja y haber usado la base muy pronto es gravísimo. Vamos a perder casi seguro. Y nada, gente, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, espero que no hayan sufrido este vídeo tan largo. Y les recomiendo muy fuerte que si tienen dudas con banquillo, les dejo que vean este vídeo, porque justamente les va a solucionar un poco la duda de cómo enfocar el banquillo según las partidas y según la idea que tienen del deck, ¿no? De cómo han construido el deck. Gracias, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.